pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción, Gabriel Pulice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. Sexta temporada. Muy buenas noches, señoras y señores. Esto es Pulsión de Radio, sexta temporada, episodio 8. Mi nombre es Gabriel Pulice y aquí me acompañan Florentina Gamarra, Diego Yaiche y ¿quién más? Muy buenas noches, nuestra invitada de lujo. Hoy es un gusto recibirla acá en Pulsión de Radio, la señora Ariana Lebovic. Muy bienvenida, Ariana. Muchas gracias. Es un gusto recibirla. Gracias por la invitación. Muy buenas noches, Diego Yaiche, ¿cómo le va? Muy bien, Florentina. Se lo extrañaba. Y me tomé así como un pequeño descanso. Está muy bien. Y pronto se Y van pronto a tomar nos tomamos otro otro. descanso. Sí. Quiero Feliz hacer un cumpleaños, Diego Yaiche. Gracias, muchas que los gracias. cumpla feliz. Muy bien. 40 y... Estamos- ¿Cuántos cumplió? Dejémoslo ahí. Quiero hacer un llamado a la solidaridad para todo aquel que el 11 y el 18 de junio quieran venir a hacer el aguante y acompañar aquí a la radio, que voy a estar alone. Va a Porque tener, ya tiene ¿Ya alguna. tengo? ¿Tengo Sí, compañía? no la dejamos sola. Ah, muy bien. Gamarra. Muy bien. Vaya, quédese Bueno. tranquila que va a estar bien acompañada. Ulises, ¿qué tenemos Bueno. para la noche del día de hoy? Bueno, hoy volvemos al campo de batalla. Después de la hora de entrevista, nos vamos a Invernalia de nuevo para hacer la segunda entrega de Demian Bucay sobre Games of Thrones y la batalla de los bastardos. Wow. ¿Mm? ¿Qué le parece? Esto a pedido de Diego Yaiche, que no sé por qué Por eso vino hoy. le interesa especialmente el tema. Por eso vino. Y bueno, después de Invernalia nos vamos seguimos en la zona fría. Bueno, no sabemos si seguimos en la zona fría. Desfinanciada, Claro, sí. porque nos vamos a Mar del Plata. Nos Ah. vamos al encuentro de nuestro gran pez Francisco Casadei. Qué bueno, muy De bien. la librería El Gran Pez de Mar del Plata. ¿Conoces la librería No. El Gran Pez de No. Mar del Plata? Una librería multipremiada, de las mejores librerías, ¿cómo se dice? Librería editorial independiente. Es la que de organiza anualmente la Feria de Editores, también en Sí. Mar del Plata. Bueno, Ujú. la mejor librería de Mar del Plata. Bueno, si les parece bien, vamos a escuchar un tema musical, acá, sugerencia musical de nuestra invitada, y después ya entramos en la hora de entrevista. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, muy bien. Aquí estamos entonces para darle comienzo a nuestra querida hora de entrevista. ¿Quién es nuestra entrevistada de hoy, Gamarra? Estamos muy contentos de recibirla. Ella es Ariana Lebovic. La voy a presentar como Dios manda. Ella es psicoanalista, es egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Fue concurrente del Centro de Salud Mental Dr. Hugo Rosarios y del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Es egresada de la carrera de especialización que dirige Beatriz Janín en la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales, donde obtuvo su título de especialista en psicoanálisis con niños y adolescentes. Es docente de posgrado, es supervisora de las residencias de los hospitales Pena y Centro 1, Dr. Hugo Rosarios, y también en el ámbito privado. Ejerce tutorías de tesis y tareas de jurado en la carrera de especialización en psicoanálisis con niños y adolescentes,
por la UCES. Y es miembro del Fórum Infancias y autora de numerosas publicaciones, entre las cuales le vamos a dar la bienvenida y a convocar, a invitar a nuestra audiencia a que no se pierdan este hermosísimo libro, Defensa de la Infancia, con prólogo de Gabriela Insúa y Pofacio es de Lila Feldman. Sí, la postdata. La postdata. Sí. Esto corresponde a Prefacio. una edición prefacio. Sí, prefacio se dice. Muy ¿no? bien. Prefacio. Letra viva, recién salidito. Recién salidito, Muy recién bien. paridito. Felicitaciones. Gracias. ¿Y por qué defensa de la infancia? Porque Defensa de la Infancia fue un título que en realidad este libro iba a llamarse La Hospitalidad o algo de prácticas de hospitalidad, ¿no? En la clínica con niños. Yo venía trabajando las cuestiones de la clínica hospitalaria, un poco el título de la charla de hoy, ¿no? Que íbamos a conversar sobre las prácticas de hospitalidad. Porque me encontraba con una clínica muy, muy atravesada por la maquinaria patologizadora, niños que llegaban muy tempranamente con diagnósticos arrasadores de la subjetividad, niños que no eran tan graves y que tempranamente recibían, ¿no? Diagnósticos brutales y en tiempos muy breves de entrevistas, o sea, familias que quizás en una hora de diagnóstico, en una hora de encuentro, entraban y salían con un diagnóstico de autismo, con un diagnóstico de TGD, con un ¿no? Entonces, yo empecé... Niños que llegaban etiquetados. Sí, niños que en realidad no tenían ni el tiempo para ser escuchados, ni la paciencia, ni la disponibilidad, ¿no? Que eran evaluados, no eran escuchados. Bueno, y con lo que yo empiezo a escribir el libro, ¿sí? Vos me preguntás por el nombre de defensa, porque defensa no es un término estrictamente psicoanalítico, si bien Freud habla de la neuropsicosis de defensa y habla de las defensas, ¿no? Cuando habla de la histeria y la división subjetiva, pero yo lo tomo como desde un lugar donde defender la infancia, ¿no? es defender todo lo que tiene que ver con los procesos más creativos de la infancia, la potencia de la infancia, el lugar, digamos, desde una clínica que sostenga no solamente la mirada de evaluación del niño, ¿no? Sino que sea un poquito más amplia. Me empiezo a encontrar con niños muy tempranamente evaluados y diagnosticados, y lo que empiezo a revisar en mi recorrido clínico, que defender la infancia, ¿no? Quizás tiene que ver con salir de la cuestión del protocolo, salir de la cuestión de la clasificación, es abrir una clínica que se plantee desde el lugar de la pregunta, desde el lugar de la escucha, desde el lugar de la disponibilidad, entender que la hospitalidad es, tomando a Derrida, ¿no? Derrida plantea que la hospitalidad es como abrir la puerta de la casa y recibir al huésped como un extraño, ¿no? Como un extranjero. Ariana, respecto al título, porque ahora que te escucho, en la previa y antes de empezar el programa estuvimos como conversando un par de cosas, y a mí lo que veníamos conversando me remitía a algo que efectivamente quizás ahora que escucho de otra manera el título se me aparece, que es, por ejemplo, el texto de Foucault, Defender la sociedad, ¿no? La cuestión de la defensa, ¿no? Que es donde justamente uno de los seminarios donde aparece el tema de la biopolítica, ¿no? Y que me parece que en este cambio que vos decís de la hospitalidad a la defensa de la infancia, está tallando mucho esto que conversábamos de un cambio quizás de la biopolítica a la necropolítica, ¿no? Sí, bueno, es lo que esto, ¿no? Niños que son encorsetados, ¿no? Pasados por un tamiz, ¿no? Que es un protocolo,
Y ahí se va reduciendo la clínica, reduciendo la observación, reduciendo la capacidad de escucha del analista también. Yo voy salteando temas, ¿no? Porque me voy un poco por las ramas, así que devuélvame. Estás a tono con estás a tono con el programa. Devuélvame, porque a ver, defender la infancia tiene que ver con defender el juego en la clínica con niños. Tiene que ver con defender los procesos más creativos, entender que la infancia es un tiempo en la historia del hombre, pero también es una actitud también en la vida que tiene que ver con lo creativo, con la capacidad de transformación. Con lo lúdico. Con lo lúdico. Y estos protocolos de trabajo, estas formas ritualizadas, digo yo, burocratizadas, lo que van haciendo es aplanando no solamente al sujeto, ¿no? Que lo van encorsetando y haciéndolo entrar, ¿no? en un formato, sino también al propio observador, que queda también atravesado por estas prácticas, atravesado su capacidad de pensar y su capacidad de pensar críticamente, ¿sí? Y una de las cuestiones que yo pongo en el libro es que uno de los psiquiatras, un psiquiatra que fue colaborador del DSM-5, en una entrevista, salió en el New York Times, que le dicen, no, yo prefiero que a mí la gente me hable poco, ¿no? Hago entrevistas muy cortas, porque si a mí me habla mucho me confunden el diagnóstico. Es maravilloso lo que estás diciendo. Hace ya bastante tiempo, Marie-Claude Thomas, que es una psicoanalista francesa que ha tenido una visión bastante crítica de la noción de autismo, digamos, ella decía que el lenguaje psicopatológico, en principio, al primero que destruía era el psicopatólogo, claro, ¿no? Y que qué difícil debía ser, ¿no? Con una persona que durante 10, 20, 30, convivir, ¿no? Pensaba en el entorno, incluso el entorno familiar del psicopatólogo, ¿cómo debía ser convivir con una persona que se pasó 30 años, ¿no? Psicopatologizando, ¿no? Que debe ser terrible. Decía, esa persona debe tener la capacidad del habla destruida, ¿no? Así esto que estás planteando es un ejemplo precioso. Sí, hay una de las frases que yo pongo de cabecera en uno de los artículos que se llama Apariencias, que es de Mencken, que dice, todo problema complejo tiene una solución sencilla, la equivocada, ¿no? O sea, a problemas complejos, ¿no? Hay que buscar soluciones complejas. Si se simplifica la clínica, ¿no? Se reduce, ¿no? Pero bueno, la gente se queda más tranquila. O sea, esto alivia también la ansiedad del psicopatólogo o del diagnosticador serial, diría yo. Porque es... bueno. Y también, no, porque pensaba en esto. Vos sabés que cuando yo me encuentro con el título del libro, así te diría como, claro, viste que no es en defensa de la infancia, es defensa de la infancia, ¿no? Y yo pensaba también lo que la infancia defiende. Si tomamos ese de, ¿no? En el orden de un genitivo, digamos, ¿cuáles son las cuestiones que indican que hay algo que la infancia defiende, per se, ¿no? Sobre todo en esta diferencia entre infancia y lo infantil. Sí. Porque es una diferencia que me parece que también soslayás y vas tocando ahí justamente en donde el núcleo, o lo que por lo menos estratifica una experiencia, ¿no? Ese quehacer, efectivamente implica una diferencia entre la infancia y lo infantil. Entonces pensaba en eso, ¿no? Que el lugar del genitivo ahí, ¿qué será eso que la infancia también defiende, ¿no? La infancia, la defensa de la propia infancia, ¿no? Como... Absolutamente, por eso digo la capacidad, la posibilidad de jugar, de crear, de tener experiencias, pero también es la experiencia, por eso en el libro yo me implico mucho. Sí. Yo trabajo mucho mi propia afectación como analista, digamos, y en esto me la juego un poco, porque yo creo que se escribió mucho de patologización y medicalización en la infancia.
en eso no hay nada original en este libro, ¿sí? Pero yo quería escribir un libro donde también dé cuenta, ¿no?, de que algunos encuentros para mí también fueron acontecimientos. Y donde yo también me permití y tuve que atravesar mis propios prejuicios, mis propias barreras, mis propios miedos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo también tuve que trabajar esto, ¿no? Algo mucho más desprejuiciado. Muchas veces me encontraba con algunos pacientes que de repente me desordenaban mucho, ¿no?, el consultorio y la clínica. Entonces yo buscaba, y decía, sí, Klein, Arminda Verasturi dejaba que los pibes le quemen los papeles. Klein, siempre buscaba alguna referencia. Ni te digo los pacientes del equipo de Meltzer, ¿no? Que tenían, cada vez que salía un paciente había un pintor en la puerta, porque había que pintar de nuevo el consultorio, ¿no? Sí, o uno que entrara a desatar al analista, ¿no? Pero el super yo psicoanalítico, ¿no? Ahí también tuve que trabajar esto. Y defenderse de la infancia. Defenderse de la infancia y de algunas academias también. Claro. Y de algunas academias también. Porque hay algunas academias que encorsetan, ¿no? Que dogmatizan. El dogma no está solo en el DSM. El dogma también está en algunas escuelas, donde no hay lugar para plantear desde cuestiones que desafían al analista, mostrarse un analista a veces medio desordenado, ¿no? Y y un poco sin respuestas. Otra de las cosas que planteo en el libro es que para mí defender la infancia es hacer una clínica que se base en preguntas, no en respuestas. Pero esto como una posición del analista en general, con adultos también, ¿no? O sea, como sostener la posibilidad de hacer preguntas. Uh-huh. No ir con saberes ya dados de antemano, presupuestos de antemano, ni ir a corroborar lo que queremos encontrar. Es un poco estos protocolarizadores, etiquetadores seriales, ir a confirmar lo que ya se sabe. ¿Sí? Vos hoy estás mencionando mucho esto del encorsetamiento. Recordá, creo que es Temple Grandin, la que inventó, que una de sus creaciones es el aparato el corsé sensorial. El corsé para las vacas, ¿no? O sea, sí. que ella decía que ese aparato, digamos, de alguna manera tranquilizaba al ganado que iba camino al matadero, ¿no? Pero ella lo ubicaba como un mecanismo que calmaba la ansiedad y era efectivamente una especie de encorsetamiento. Creo que eran 2 placas de madera que como que lo contenían al vacuno. Ajá. ¿Y apretaban a los niños? ¿Así? Y no sé. Es una clínica que aplana, que reduce, ¿no? Y que finalmente al que más tranquiliza es a veces al que está al evaluador, ¿no? Sí, por eso me parece que es interesante también cuando te referís a la experiencia, ¿no? Y por qué habría que cuidar la experiencia, justamente porque la experiencia está atravesada por la falta de respuestas, ¿no? Porque si uno en todo caso va a hacer un aplicacionismo directamente de lo que es el concepto o de lo que se dice, ahí donde se pueda ratificar que entonces ese niño presenta esto y esto, estamos hablando más de un síndrome, ¿no? De salir a buscar ahí los signos que... En ese sentido me parece que como rescatás la experiencia es en esta apertura precisamente de que se sostenga la atención de la pregunta con todo lo angustiante, me permito decirlo así, con todo lo angustiante que implica el trabajo con las infancias. Sí, con todo lo angustiante respecto de lo que no se sabe y a dónde vas a ir. Yo igual siempre digo, ¿no? Eso no quiere decir que uno no haga ciertas disquisiciones diagnósticas. O sea, yo tengo que saber si ese niño tiene capacidad de jugar o no, si lo que está haciendo es un juego o no. Hay cuestiones que tengo que saber dónde estoy parada, ¿no? Porque de eso también va a incidir qué tipo de intervenciones yo haga. Si hago una intervención donde apuesto a construir juego allí donde no hay, ¿no? Que interpretar ese juego, por ejemplo, ¿no? Ahora, sí dejarme habitar
por esto de la experiencia, de no querer controlar todo el tiempo lo que va sucediendo, ni controlar al paciente, ¿no? Y esto también es un desafío para el analista, pues no sabes a dónde te va a llevar en algún punto. Hay cosas que uno tiene que saber, hay cosas que uno tiene que saber. Insisto, ¿no? Cuestiones como de diferenciaciones diagnósticas más finitas. Ahora, después hay que dejar que eso transcurra, como este pibe que incendiaba todos los papeles. Ahora, una pregunta, Adriana, porque, bueno, vos venís teniendo un recorrido institucional y, bueno, tu trabajo también en consultorio desde hace muchos años. Sí. ¿Y hay algo en particular que vos puedas ubicar como un modo de presentación de las infancias en la clínica? ¿Algo en especial que aparezca como marca de estos últimos años? Sí, más dificultad de jugar, eso sí, el juego simbólico es más difícil, ¿no? Si bien yo hace 25 años que trabajo con niños y adolescentes. Ya empezaste con el siglo. Empecé con el siglo, sí, pues me recibí en el 99, empecé en el 2000, ¿no? La diferencia es que por ahí en el 2000 el chico que hablaba en mexicanito nos parecía, ¿no?, como bastante peculiar. Hoy está muy enlazado al discurso social. Entonces esa es otra clínica también, ¿no? Digo, ahora ese lenguaje es un lenguaje que está en lo social y que es un lenguaje donde hay un otro. Antes no había un otro. O era un otro... No, bueno, pero tiene Marta Jerez Gambertín, sí, decía la vez pasada que hay como algo a investigar incluso, ¿no? Que de pronto esa exposición, ¿no? No solo a la pantalla, sino a las voces que aparecen ahí como el mundo ambiente sonoro de niñas, niños, bebés, ¿no? Infancias, ¿no? Y como si constituyeran ahí una nueva modalidad del alangue, sí, ¿no? Pero que ya no está anclada una genealogía, ¿no? Entonces hay toda una serie de cuestiones a pensar en cuanto a las consecuencias que eso tiene, ¿no? Y digo, tomando esto que vos decías, ¿no? Resultaba extraordinario que apareciera un chico hablando como un dibujito, sí, ¿no? Bueno, en el jardín de infantes de mi propio hijo había un chico que era un dibujito y que no se sabía para dónde iba a ir eso. Por suerte ya no habla como dibujito, bla, 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 ¿no? Pero vos, por lo que decías ahora, parece como si eso se hubiera naturalizado. En la lengua, lo que circula en nuestro mundo ambiente, eso está ya incorporado de otra manera, ¿no? Se incorporó de otra manera, sí. Después, a ver, lo que ubico es esto. Igual también es la posición también del analista, invitando y ofreciéndose el juego, ¿no? Claro. No es solamente los niños, digo, hay más dificultad para el juego simbólico, hay más dificultad para el juego dramático, la cuestión de los juguetes que hacen todos solos, ¿no? También les ha sacado, ¿no? Como parece el sujeto que queda, ¿no? Como de alguna manera en función del objeto, en vez del objeto, ¿no? En función de un sujeto que va creando. Ahora, yo noto esto, que hay menos capacidad de atención, de sostener un juego, ¿no? Más elaborado con el tiempo. Pero también, insisto, también tiene que ver muchas veces con la posibilidad de un analista de abrir la puerta a jugar. Exacto. Por momentos no queda claro si de qué lado está ese problema, ¿no?
A mí me parece interesante esto que vos decís, lo del diagnóstico, que vos en realidad, cuando se te plantea alguna cuestión diagnóstica, en realidad es para saber dónde estás parada, Sí. ¿no? No dónde está parado el paciente. ¿Dónde estoy parada yo? ¿Dónde estás para parada ver vos? qué tengo que ofrecer. Exactamente, con lo Winnicott cual... diría, ¿qué necesita el paciente de mí? Exactamente, con lo cual ¿Qué en te realidad quiere? te incluís vos en el diagnóstico, Sí, ¿no? O sea, no hay diagnóstico posible sin la transferencia en juego. siempre. Bueno, Siempre. pero esto no es obvio, ¿ah? Bueno, Digamos, para mí siempre. Y, claro, y claro, no hay, pero no hay encuadre que pero no hay- sea armado pero- entre pero hay- dos. pero hay que decirlo. Y no hay encuadre que no sea Claro, armado entre dos. pero ese entre no siempre está. Digo, uno dice, esto es obvio, pero hay que volver a decirlo porque No, No incluso es tan llegan obvio, ¿no? colegas a supervisar y lo primero que aparece en las supervisiones muchas veces es qué diagnóstico, ¿no? Por parte de colegas con formación en psicoanálisis, ¿no? Mm. Bueno, y tengo ganas de escuchar otro tema, Pulice, ¿puede ser? bueno, ¿qué escuchábamos antes, Ariana? Déjà vu de Cerati. Muy bien, ¿y ahora qué vamos a escuchar? Las palabras de Drexler y falta el resto. Bueno, La vamos a importancia de las palabras. Vamos a la importancia de las palabras. Bueno, estamos en el aire. Ok. ¿Qué le ibas a preguntar, Florentina? Bueno, tomando un poco cierta idea acerca de la autoría y desde dónde un psicoanalista escribe, y un poco retomando esta cuestión que planteabas de las afectaciones de los analistas o de cómo los analistas quedamos afectados allí, quisiera que le cuentes a nuestra audiencia, que nos cuentes, ¿cómo es esta historia de aquella niña que comía niños envueltos? En realidad no comía niños envueltos, me horrorizaba la comida. Que no comía Me horrorizaba que una comida se llame llamara niños envueltos y no comía niños envueltos. Siendo muy pequeña, y Es me- la versión de comen a un niño, claro, ¿no? Y sí. Envuelven a un niño. Vuelven a un primero niño, lo envuelven y después lo envuelven, comen. se lo comen. La realidad es que a mí me generaba horror ya esa palabra. Cuando yo era chiquita quería ser intendenta de la ciudad de Buenos Aires. Haberlo sabido antes. Yo quería ser intendenta de la ciudad ¿Qué de Buenos querés ser Aires cuando seas grande? y rescatar a todos los niños del desamparo, pero no comerme niños. Fui a un colegio muy especial, donde era un colegio muy inclusivo, un colegio muy politizado. ¿Podemos Muy decir at- qué colegio? Hoy se llama Cooperativa Laura y Henry Fishback, en Paternal, en el barrio de Paternal. Colegio muy especial, colegio laico, pero bueno, con una historia. Ahí fueron las primeras nietas recuperadas, salen de esa escuela. Entonces yo compartí cuestiones políticas, de derechos humanos, pero también había muchos chicos con discapacidad en la escuela, con ningún proyecto inclusivo. La escuela era inclusiva, per se. ¿Sí? Entonces, yo siempre desde muy chiquita tuve mucha sensibilidad hacia la infancia, hacia el desvalimiento, hacia lo social, hacia lo político, porque la escuela hacía asambleas políticas, por eso yo quería ser intendenta de la ciudad de Buenos Aires. Pero, digo, estas cuestiones, estas afectaciones de ser compasivo del otro y también de poder convivir con otros. Yo conviví con otros desde muy chiquita, niños psicóticos, niños con cuestiones genéticas, congénitas. Estábamos todos en el mismo aula, ¿sí? Y teníamos todo el mismo lugar de participación. Y cuando aparece esa frase, que yo la evoqué para pensar mi libro, porque yo pensaba que los niños envueltos hoy son los niños etiquetados, rotulados, que se los devora la maquinaria patologizadora y se los come. De ahí viene un poco esta historia, ¿no? Ya no sabiendo que iba a ser psicoanalista de grande, ¿no? Cuando me pongo, a revisar la infancia, ¿por qué la infancia? ¿Por qué me interesa lo infantil? ¿Por qué me interesa el sufrimiento? ¿Por qué me interesan cuestiones, ¿no? De ciertas sensibilidades? Vuelvo ahí.
Esas marcas. Cuando dejó de ser intendencia en la ciudad de Buenos Aires, decidiste, bueno, voy a ser psicoanalista. Sí, no me Ya que no puedo ser intendenta, voy a ser psicoanalista. ¿Y cómo llegaste al Fórum Infancia? Al Fórum llegué porque la conocí a Beatriz. Bueno, en alguno de los simposios que fui, donde ella estaba. Primero la conocí en un simposio cuando ella defendía su libro sobre el ADD, ¿no? Estamos hablando de Beatriz Janín, perdón. Sí. Y me maravillaba que una psicoanalista se pare, ¿no? Ahí a dar una pelea. Estamos hablando del 2000, 2001, ¿no? Donde los diagnósticos de ADD y el metilfenidato, la ritalina, entraban por todos los wines. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Pura coincidencia. Sí. La zona norte del Gran Buenos Aires estaban todos los pibes ya medicados, porque esto era un tema de ricos también, donde más entraba, ¿sí? Los laboratorios. Bueno, y a mí me fascinó su posición. Había escrito un libro, cómo ella discutía, ¿no? en simposios, en congresos. Entonces la seguí, me fui a estudiar a la UCES, ya recibida, me fui a hacer la carrera de especialización, ya estaba haciendo la concurrencia, y después de ya recibida de la carrera, Beatriz había armado el Fórum, que empieza como Fórum ADD, nace hace 17 años. Después dijeron, ¿cómo nos vamos a llamar ADD? Fórum ADD, nos estamos etiquetando, Fórum Infancias, ¿no? Porque en realidad se formó a partir de un consenso de expertos que se hizo, para que se presentó al Senado y al Congreso para frenar una ley que iba de alguna manera a avalar la patología, esto de las leyes. Sí, por a legalizar la patologización. Sí, eran las leyes por patología. Sí, ¿sí? Es. Bueno, el Fórum viene hace 17 años. A mí me parecía que de la intendenta, esa frustrada, el Fórum reunía algo de mis dos pasiones, el psicoanálisis y la política, y una política psicoanalítica, o un psicoanálisis politizado. Digo, todo eso para mí es el Fórum, porque yo lo que escuchaba pertenecía a colectivos o a asociaciones psicoanalíticas, pero me faltaba la pata política. Por eso digo, defensa también es un posicionamiento político. Está ligado también al posicionamiento del Fórum. Vos nos comentabas que a pesar de todo lo que viene aconteciendo con esa aplanadora que es el neoliberalismo, el Fórum no solo viene creciendo en nuestro país, sino que viene teniendo también, algunos puntos de contacto con otros espacios en otros países, por lo menos en Latinoamérica, en México, en Colombia. ¿Querés contarnos un poquito de...? Sí, hace unos años, no voy a ser tan precisa, tan exacta, hay 22 fórums más o menos a nivel federal. ¿Sí? Creo que somos una epidemia, estamos contagiando, irradiando optimismo a pesar de la desesperanza. Traen la peste. Somos unos optimistas patológicos. O no me gusta el optimismo, me gusta más la idea de la esperanza. Somos unos esperanzadores, somos sembradores de esperanzas. Perdemos por goleada, pero seguimos. Y el Fórum creció y se extendió. Hay Fórum Madrid, hay Fórum creo que Guadalajara. En algún momento hubo algo en Perú que se estaba gestando y en Colombia. Está el movimiento Despatologiza en Brasil, que somos amigos, no es Fórum Brasil, pero son nuestros amigos, nuestros aliados. Está en Chile también gente trabajando. Entonces armamos colectivos, que son movimientos despatologizadores, ¿no? Tratando, insisto, somos como la inmensa minoría, pero que vamos plantando y articulando, ¿no? Formas de pensar la infancia, las adolescencias, de trabajar, de pensar los contextos también, porque la infancia de Buenos Aires no es la misma que la
del Gran Buenos Aires que del Chaco, que, ¿no? Entonces digo, no hay una Ah, y infancia, no hay una dentro de la adolescencia. ciudad de Buenos Aires, además, yo venía caminando recién para la radio y acá en Callao, entre Corrientes y Sarmiento, había un señor buscando algo en el tacho de basura y había un carrito con un bebé y un niño que no tenía más de 5 o 6 años cuidando al nene que estaba en el carrito con el bebé mientras el padre buscaba algo a rescatar del tacho de basura, ¿no? Y esa también son infancias en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En la misma ciudad Sí, sí, conviven, sí. Ahí digo, ¿no? vieron que yo hago Sí. asociación libre, me Mm, acordé de, en el año 2000, mm, leo en el diario que mm, en Brasil la gente come de la basura, mm, ¿sí? En el año 2000. sí, Y yo dije, yo no quiero olvidar nunca de esto, mm, no quiero mm, naturalizar esto. O sea, me produjo un impacto mm, enorme pensar que había alguien que comía de la basura. Hoy es algo que vemos todos los días. Entonces, para mm, mí hay algo de eso de defender la sensibilidad mm. y de no dar, ¿no? Por obvias cosas que no son obvios y que uno se puede indignar un poco. Para mí la indignación es como muy importante, ¿no? Entonces, bueno, digo, yo de esto no me quiero olvidar, no quiero naturalizar el pibito que está revolviendo, ¿no? No, 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 claro, porque ahí en realidad depende la mirada, ¿no? Con que se lo mire esa escena, se puede decir, "Qué hijo de puta, este tipo sale, ¿no?" Y desde otra perspectiva es este tipo, a pesar de no tener nada, y no se quiere separar de sus cachorros, Claro. ¿no? Chicos estaban ahí y él con sus chicos buscando a ver en fin, hay como es difícil cruzarse con esas cosas, particularmente cuando hay un bebé como mucho tenía 1 año y otro nenito de 5 o 6 cuidando, ¿no? En fin, infancias, Sí, ¿no? sí, A sí, y ser defender, ¿no? compasivo del sufrimiento, y ¿no? Mm, Digo, no. mm, Ujú. Porque Bien, aparte, una de las cosas, no sé si tenemos un minutito, pero quería compartir algo tenemos con... 15 minutos. Perfecto, entonces lo voy a hacer, porque hay algo Sí. que me pareció muy bonito. Lo voy a Mm, compartir con nuestra audiencia y con ustedes, si me permiten. Está en el apartado, en el capítulo Contraseñas. ¿Cómo se cuida una experiencia? La infancia es un tiempo sensible hecho de aromas, de olores y sabores, dulces y amargos, de vivencias y de sensaciones que perduran en lo más íntimo de cada sujeto y que organizan los trazos de la memoria. Esos restos de lo visto y del oído, con sus placeres y sus displaceres, sus momentos jubilosos o traumáticos, componen los cimientos de la psiquis. Con su materia prima, de allí surgen las fortalezas y también las fragilidades. Me pareció bellísimo, sobre todo por esto que te decía hace un rato, ¿no? Esto es parte de cuidar la experiencia, ¿no? Hay partes menos felices, por supuesto, porque vos arrancaste hablando del desamparo y también haces referencia a acontecimientos que no refieren al desamparo típico del que podríamos pensar en ese surgimiento freudiano, sino a lo que tomás como el acontecimiento traumático, ¿no? En cierto punto. Esa mirada, que también es política, ¿no? Sí. Supone otro modo de abordaje, ¿no? Por lo menos no es el clásico de suponer que el niño, sus fantasías, sus cuestiones. ¿Cómo pensás ahí la intervención en ese punto donde el acontecimiento traumático marca de un modo subversivo una lectura respecto del trauma, o por lo menos de la historia de la concepción del trauma en psicoanálisis? A ver, pero ¿cómo lo estabas Cuando hay pensando vos? un acontecimiento traumático, ¿no? En el orden en donde el trauma no Sí, edifica el psiquismo, sino donde lo traumático se vuelve efectivamente lo indecible en sí. ese punto, ¿no?
en una infancia devastada, en donde lo que queda devastado es la infancia. Sí. Bueno, pero ahí hay que organizar muchas veces psiquismo. O sea, A ver. claro, si está devastado es que hay que, ¿no? Digo, no es lo mismo, hay que ver, digo, en qué tiempo del sujeto acontece eso traumático. Eh, digo, yo doy casos con chicos que fueron muy desamparados, Ujú. ¿no? Con mucha tendencia antisocial, ¿no? Donde no están desmantelados psíquicamente, estaban armaditos, pero de repente atravesaron por situaciones de pérdidas y a través de esas situaciones de pérdidas hay uno de los apartados del libro que se llama La infancia amenazada, ¿sí? Porque está el libro, la clínica, o sea, la clínica como acontecimiento, que habla de cuestiones más estructurales, de psicopatología, y está el capítulo de la infancia amenazada, donde hay muchos nenitos, ¿no? que han atravesado por situaciones sociales, la mayoría, y hacen, bueno, lo que pueden con eso que les tocó, que fueron arrasados, pibes que se quedaron, ¿no? Con esto, familias sin casas, pero de Sí, repente sí. era paradójico, ¿no? Chicos porque de los la pibes habían calle, sido devastados, claro, ¿no? sí. Habían sido devastados, pero el gran problema era que no prestaban atención en clase. Claro, ¿Ah? claro. Vos decís, bueno, claro. ¿cómo haces con eso? ¿Cómo inscribo eso? Claro. ¿Sí? O sea, el problema era que no prestaban atención en clase cuando el pibe estaba en una catástrofe que había venido de su campo natal, donde se trepaba a los árboles, y acá lo único que digamos, de naturaleza que le quedó era un arbolito en una plaza, donde tuvo que adaptarse, ¿no? El cuerpecito a un ascensor que no manejaba, digo, por ejemplo, ¿no? Traigo chaboliochadas, se llama el capítulo. ¿Cómo se llama? Chaboliochadas. Chaboliochadas es un neologismo que inventamos con el paciente, ¿no? Como Chavo el 8, las chaboliochadas que él hacía, ¿no? Entonces, digo, hay marcas que este pibe traía, pero las traía en acto, no había una elaboración. Ni siquiera los padres podían pensar mucho de lo que estaba sucediendo, ¿no? Un pibe que yo le abría la puerta y se me escapaba por las escaleras, ¿no? Y me hacía sudar la gota gorda, me hacía ponerme molesta, ¿no? Lo recibía inquieta y con poco deseo. Cuando pudimos armar un juego, que fue un juego, que yo digo, fue un Fordá eso, porque yo dije, bueno, vamos a jugar con esto, a armar la escena, porque yo ahí empecé a entender que esto también tenía, él me arrasaba a mí, él arrasaba con el consultorio, esto entraba en acto, no entraba de otra manera, ¿sí? Pero cuando lo que le propongo es un juego con las escaleras. Entonces era encontrarnos en las escaleras. Yo lo esperaba y le ponía notitas y bueno, Sí, vos te dejaste llevar empezamos a al- armar otra bienvenida. Otra bienvenida. ¿Sí? No sé si contesté exacto a Sí, sí. te voy contestando tu pregunta. Yo lo que digo es que ahí el pibito no tenía la capacidad de pensar lo que le estaba sucediendo. Era en acto esto que estaba aconteciendo y yo intento escuchar algo de esto y armar una escena. Esto es después, es en la posterior y uno va haciendo... Es interesante porque ahí se arma la escena fuera del consultorio, ¿no? Pero en transferencia, ¿no? Sí. Sí, ahí en el umbral, diría. Claro. La madre, Bueno, la madre cuando se configura la escena, cuando se configura ese juego, ¿no? Se podría decir que ahí, en ese mismo instante, produce se la enciende. sí, ahí ¿no? se entró. Ujú. Y la madre había venido a la primera entrevista pidiendo una pastilla para tranquilizar al hijo porque no sabía cómo calmarlo. ¿Sí? Digo, y se va de esa consulta, que ahí hubo una red, hubo una escuela, hubo una comunidad religiosa que prestó recursos, que ayudó y que pagó una consulta. Digo, también está, ¿no? Esa parte que está buena. Y se va diciendo, ¿no? Se va con palabras, porque bueno, ahí también yo digo, hacer holding del holding, ¿no? A los padres, un trabajo con los padres para que también puedan pensar algunas situaciones de las que ellos también habían sido arrasados y desamparados. Y se van como con la pregunta, ¿no? Y con la reflexión de, bueno, sintiéndose mal, ¿no? Que ellos venían
a pedir una pastilla cuando le podían ofrecer, ¿no?, otra cosa. Y bueno, de hecho, Estaba, cuando te escuchaba, estaba pensando que este chico que, digamos, que los ascensores debían ser una especie de monstruo extraño, se fue con una escalera, ¿no? sí, por eso digo la hospitalidad, ¿no? El ofrecer, no dar por sentado. El pibito no sabía lo que era un ascensor. El pibito no sabía, digo, Tampoco sabía lo que es la transferencia. tampoco. No, ni el consultorio de un analista, ¿no? Que es esta señora jugando conmigo. Y tal vez tampoco sabía que era que lo esperen. Tampoco. Pero digo, bueno, al impacto de lo traumático, digo, bueno, hay diferentes, ¿no?, formas de ir trabajando con eso, ¿no?, que arrasa y que puede tener estos efectos en la conducta, en los comportamientos, en las acciones. Digo, y ahí es que tratar de como poder pensar esto, ¿no? Una escena que de alguna manera tenga una elaboración, ¿no? Construir, ¿no? Construir recursos, hacer pensable lo impensable, diría Winnicott, ¿no? Bueno, una escena que lo incluya, Sí. ¿no? Sí, a la familia también, porque ahí Mm. también está el trabajo, ¿no?, el trabajo con los padres, ¿no?, también, hacerlos parte. No es solo el niño, ¿no? Sino también esto, un posicionamiento. ¿Cuántos analistas de niños dejan afuera a los padres? En momentos constitutivos, constituyentes, cuando por ahí es necesario, depende, digo, siempre es el caso, ¿no? Pero hay muchas veces que tenés que poder hacer un trabajo ahí de, yo siempre digo, el que bien pegó, bien despegó, el que bien pega, bien despega, ¿no? Muchas veces vienen niños que están muy desapegados, demasiado desapegados, y quizás no pegaron nada bien, ¿no? Y quizás ahí hay que, bueno, poder hacer un trabajo, ¿no? Y Nuevamente, mamis y papis que se quedaron sin pegamento también, ¿no? también. Y sobre todo esto que, bueno, te quiero preguntar, ¿cómo fue tu experiencia de trabajo en el Hospital Gutiérrez? Entiendo que ahí el panorama es otro, ¿no? Nos quedan unos minutitos, pero... Sí, yo ahí trabajé en interconsulta médica, Claro, ¿sí? sí. Y fue muy interesante porque también se me volaron todos los papeles. Porque yo venía venía de un formato muy tradicional, ¿no? O era la hora esperada, el horario, la cajita de los juguetes, ¿sí? Y de repente me encontraba con pibes a los que había que ir a ver internados, a los que había que ir a ver a una cama, a los que había que trabajar con la enfermera, o con el médico, o con el asistente social, chicos que no habían pedido, ¿no?, o padres que quizás tampoco habían pedido. Entonces digo, ¿cómo vuelvo, no? Cuando la demanda no viene, yo decía, ¿qué era esto? Que iba yo, No había una no demanda de había. análisis. No, incluso la interconsulta, a Ujú. veces ni siquiera trabajabas con el niño, muchas veces trabajabas con la enfermera en interconsulta, Claro. ¿no? Calmando la angustia de la enfermera o calmando la angustia del asistente social, pero también a veces había que trabajar con los médicos, porque de repente estas cuestiones hegemónicas, ¿no? Y dominantes, por ahí les decían, pero yo le expliqué todo al padre, y el padre hace todo mal, es un negligente, este señor no hace las cosas bien, pero yo ya le expliqué, entonces vamos a ver si no hay que hacer como algún tipo de intervención acá, de otro tipo, porque esta gente no cumple con el tratamiento, y entonces acá hay un maltrato, o hay negligencia, y de repente cuando te empezabas a involucrar un poquito más, muchas veces lo que sucedía es que la gente no entendía el Claro. lenguaje médico. Claro. Entonces, digo, también este era el trabajo que había que hacer con los médicos, que puedan hablar en criollo, o que puedan hablar,
¿no? De otra manera. Pensaba esto de que decías, esto de armar escena, ¿no? O sea, porque pasar de la imposición, ¿no? O sea, yo le explico, ¿no? Le está imponiendo, incluso le está imponiendo un lenguaje, ¿no? Como si vos un lenguaje, ¿por qué tendría que entenderlo? Pasar de la imposición a la posibilidad, bueno, que el médico también tiene que armar escena, ¿no? Hay un caso que era muy lindo, que no es mío, es de María Marta Rodríguez, es precioso, que ella lo escribió o lo contó en el Hospital de Niños, de una familia boliviana, ¿no? La mamá trabajaba de esta cama caliente en un lugar textil, entonces no podía estar con el nene estaba internado, y el nene se negaba a tomar la medicación que le daban en el hospital, porque para él la medicación eran los yuyitos que le daba su mamá, ¿sí? Entonces el trabajo ahí del equipo de interconsulta fue incorporar a la medicación los yuyitos, ¿no? Digo, esto tiene que ver con una clínica hospitalaria. Y incluso incorporar ciertas cuestiones que lindan con el racismo, ¿no? Yo superviso un equipo de niños en Matanza. Hay una cuestión que aparecía esto, ¿no? La comunidad boliviana tienen problemas simbólicos, ¿no? Y entonces uno supervisaba casos y decía, no, acá hay un problema simbólico, y en realidad lo que no podían ubicar es que el boliviano no le habla al hombre blanco. Claro. Y que los profesionales eran hombres blancos o mujeres blancas. Entonces ellos ubican ahí una relación de subalternidad. De hecho, los bolivianos son los que mejores hablan castellano de toda América Latina, ¿no? Tienen el español más refinado, digamos. Entonces el tema no era un problema subjetivo, era un problema de racismo. Claro. Sí, de ignorancia también. Bueno, sí, al revés, ¿no? sí, Ignorancia. Bien. Ya sé que estamos terminando, pero ¿cómo rescatar? Sí hay algo que yo admiro del hospital, que es rescatar la condición infantil y la condición del niño. Entonces, también nos pasó, a mí me pasó de ir a ver un pibito a la sala internado y hacer todo un trabajo para que no se pierda. Un pibe muy objetivado, muy investigado por estos de protocolo, de enfermedad rara. Bueno, la preocupación de los médicos era que no pierda su condición de niño. Entonces era ir a jugar, y la apuesta fue, ¿no?, recuperar eso infantil que tiene que ver con el juego, y él me bautiza doctora de juegos. Está en el libro también. Hermoso. Bien. Ese subtítulo, Bueno, muchas gracias por venir a jugar con nosotros a nuestro pelotero psicoanalítico, Pulsión de Radio. Unos saluditos podemos mandar a Vivi Bálsamo, a Beatriz Janín, a Gaby Insúa, A Lila a Feldman, Lila que me dio Feldman, coraje que es para narrar. próxima invitada. Muy bien, a Lila. Y bueno, nos tenemos que ir a una pausa comercial de la radio, y a la vuelta nos vamos al campo de batalla de Invernalia. En Pulsión de Radio, las luces ya se apagan para pasar a nuestra sala de cine. Bueno, muy buenas noches, Demián. Buenas ¿Cómo noches. estás? Muy bien, Gabriel, Florentina, Diego, ¿cómo va? Bueno, gusto saludarlos otra vez. A Bueno. ustedes y a los que... Y viste que el estudio se va poniendo cada vez más Lollapalooza, ¿no? Está perfecto. Y contribuimos, uno contribuye nosotros porque traemos series y aportamos, cosas que... sí, al traemos. efecto Lollapalooza. Bueno, nos vamos a Invernalia. Muy bien, te veo en tema. Sí, tengo mis personajes favoritos. No te encariñes mucho porque la Ah, serie no, es no, bastante ya- cruel en ese sentido. No, eso ya aprendí a no encarinar Claro, hace claro. un tiempo, después de mi primer divorcio. Pero bueno, Bueno, vayamos. seguimos con Game of Thrones, Sí, con Juego de Tronos. Habíamos hecho una especie de introducción la vez pasada, donde habíamos dicho que íbamos a pensar la serie como una especie de novela familiar, tomando a la familia Stark como protagonistas. que van quedando pocos. Y haciendo particular hincapié en la figura de Jon Snow,
que era el bastardo de los Stark, y haciendo alguna idea sobre qué era ser un bastardo, y en todo caso vamos a pensar algo, me parece, sobre la travesía de Jon en la serie. Habíamos hablado de que había un personaje que se llama Tyrion Lannister, que es el enano, que yo proponía que lo podíamos pensar como el analista de la serie. Sí, es un crack. Es un crack. Sí. Pero a mí me parece que esos personajes que no tienen demasiada evolución, son como siempre iguales. Me parece que más allá que cambia físicamente y todo, pero me parece que es un personaje que no tiene demasiado arco personal, dándole de que no está ahí para eso. No hay reposicionamiento. Me parece que no. Tiene un momento muy... Yo te voy a tener que spoilear algunas cosas, pero lo lamento en el alma, pero no tengo manera. A mí solo no, está spoileando a todo el ciberespacio. Me hago a la idea de que todo el mundo, de que ya la vieron, entonces no me siento tan mal. Sino bien. Tyrion en un momento, de hecho, mata a su padre. Pero a mí me parece que no... Ya la vi, eso bueno, pero me parece que en la serie no cambia su postura, no cambia su posición. Eso. No es que ahora es distinto, le pasa otra cosa. Me parece que ya sabía. Lo matamos entre todos, porque todavía tenía hinchada a la hora. Dale, tirale. ¿No? Sí, yo le tengo cariño a Tywin, pero bueno... pero me parece que no cambia, que ya un poco simbólicamente ya estaba muerto. Él ya estaba muerto para ese padre. Entonces, él, ¿no? Decíamos que dice la frase con la que nos amplía la definición de bastardo. Dice: todos los enanos son bastardos a los ojos de sus padres, con lo cual nos hace pensar que el bastardo no es solo una cosa de sangre, no es una cuestión de filiación, sino que hay ciertas características, ciertos rasgos de algunos hijos que los pueden poner en este lugar del bastardo, y no tiene que ver solo con ser un hijo nacido fuera del matrimonio oficial, ¿no? Y en la serie hay muchísimos bastardos, algunos de los cuales son que tienen que ver con su filiación, y otros tienen que ver con alguna falla imaginaria que, según decía yo, los pone fuera de la línea sucesoria, y eso es lo que, a mi entender, propone la serie, que es un bastardo. Un bastardo es un hijo que está fuera de la línea sucesoria, cualquier línea sucesoria que sea, ¿no? No solo y por cualquier detalle que sea. Claro. Bueno, seguro que no es un detalle, digamos, para esos padres, ese rasgo que ese hijo porta no es un detalle. Por ejemplo, uno puede pensar un personaje que no hemos tocado, que es Sam, ¿no? Sí. Sam es el que es el amigo fiel de Jon durante toda la serie, que también lo mandan al muro, que decíamos, el muro, decía yo que era el culo del mundo, donde Jon va a buscar honor al principio ahí, y Tyrion, como buen analista, se va al muro a echar un meo, ¿no? Él dice que él quiere ir a mear hacia el otro, por el fin del mundo, no, diciéndole, ahí en el culo del mundo van los desechos, no, si vos creás de ahí que vas a encontrar, no sé qué, no, mira, ahí a mear, ¿sí? Me parece que lo ubica bien. Bueno, a Sam lo mandan ahí, y el padre lo manda ahí por ser un inútil, por ser un gordo, inútil, cobarde, que no puede continuar. Y así se presenta, ¿no? Así se presenta él, yo soy eso, y ese rasgo no es cualquier cosa para sus padres, entonces él es un bastardo, no por cuestiones de filiación, sino por rasgos. Pero bueno, avancemos con la idea de la novela familiar. A mí me parece que hay un suceso en la serie que, cuando uno la ve la primera vez, resulta muy sorprendente, y se ha hecho como la primera vez era como una revolución esto que sucede en la serie, y que después, me parece a mí, viéndola toda junta y pensándola, no sorprende para nada, que es la muerte de Ned Stark, que es el padre de la familia Stark, que como la primera temporada él es muy protagonista, entonces pareciera que mata al protagonista. Entonces era como una locura. ¿Cómo va a seguir ahora la serie? Mató al protagonista, parecía una cosa completamente revolucionaria. Ahora, a mí me parece que, pensando a toda junta, la primera temporada es casi el prólogo de la serie. Te cuenta cómo están las cosas en su status quo. Y la serie empieza cuando el padre se muere. Empieza con esa muerte. Empieza ahí, exacto. Y de esa manera, y si el protagonista principal de la serie es Jon Snow,
o los hijos Stark, bueno, la muerte del padre, lejos de ser sorprendente, es bastante arquetípica, ¿no? Bueno, está en todas las historias y en todos los procesos de travesía personal. Bueno, está la muerte del padre, Sí, ¿no? muy freudiana es. Exacto. Sí. No sorprende para nada. Pero me parece que ordena la idea de que la serie se trata de que hacen una serie de hijos frente a la muerte del padre. Y cómo avanzan en sus vidas en función de eso, ¿no? Y en función también de, por ahí la serie trata de cómo era ese padre. Que me parece que eso es lo que nos muestra la primera temporada. Retrata cómo era ese padre. Ned Stark pareciera en principio un muy buen padre. Alguien me dijo alguna vez, algún terapeuta me dijo una vez, que el padre en La Obsesión estaba entre demasiado bueno y demasiado malo. Me parece que Ned es así, está entre demasiado bueno y demasiado malo. En principio parece muy buen padre, ¿no? ¿Coincidís con eso, Sí, Gabriel? sí. Parece muy bien, sus hijos lo... Cada uno lo compara con el suyo, ¿no? Bueno, También. claro, está bien. Entonces, Por y eso. ahí, Bueno, y depende... para ¿sabes? muchos Ok. puede parecer un muy buen padre. A mí me parece que en principio parece que Ujú. hay que buscarle un poquito dónde está su falla, que me parece que la tiene. Pero en principio todos sus hijos lo quieren mucho, lo admiran mucho. Hay Sí, hasta el bastardo, ¿no? el bastardo Sí. quizá más que ninguno, Sí. pero todos Claro. todos lo admiran mucho. Habíamos dicho que la primera escena es tu padre está mirando, ¿no? Que habla de que toda la serie transcurre bajo la mirada del padre. Y para mí hay una segunda escena que sucede también en el primer capítulo y que es tremendamente importante, que se acercan y le dicen a Ned que encontraron a un desertor de la Guardia de la Noche, que es este lugar donde está el muro, donde está Jon, ¿no? Que hay un desertor y Ned ya no se pregunta nada. Está establecido que la pena para los desertores es la muerte y entonces no hay nada que pensar. Van ahí y él le va a ir a cortar la cabeza y dice una frase que dice que me parece bastante central, que dice el que dicta la sentencia la tiene que ejecutar. Es como la frase así. Entonces él, como él es el lord de ese lugar, él dicta la sentencia de que es un desertor, de que es un traidor y de que hay que matarlo. Y no se pregunta nada. No hay nada que preguntar, ¿no? De hecho, literalmente no le preguntan nada. El tipo tendría algo importante para decir, que es que vio a estos zombies y qué sé yo, pero no le preguntan Sí, nada. Y en la escena de la ejecución, donde Ned Stark le va a cortar la cabeza a este desertor, a este traidor, le dice, están Jon y Bran nuevamente. Y Ned dice que venga Bran porque tiene que ver esto, ¿no? Es parte de la educación, tiene que ver. Y Jon le dice, cuando le están por cortar la cabeza al otro, Bran es un niño, digamos, y le dice, no apartes la mirada porque tu padre sabrá si lo haces, ¿no? Es decir, para el padre es importante, primero, que sabe todo. Cualquier cosa que pase, si te haces el tonto con esto, Lo sabe. él lo va a saber. Y lo va a saber y se va a decepcionar, ¿no? Sí, Que sí, es parece- un saber omnisciente. Sí, pero la amenaza, me parece que la amenaza con la que están todo el tiempo lidiando los hijos de Ned, por esto que es bastante buen padre, es la decepción. La decepción de su padre. Eso me parece que es la amenaza frente a la que están todo el tiempo tratando de no caer en eso. Y no aparece la mirada porque lo vas a ver, y además la traición es absolutamente imperdonable. Si hay una traición, no hay nada que preguntar, no hay nada que investigar, no hay ningún justificativo posible, es la muerte, y además la tiene que ejecutar él, ¿no? Y me parece que esa sentencia de que la traición es absolutamente
imperdonable, impensable, impracticable. De hecho, me parece que podemos pensar es lo que la lleva a la muerte. A él. A él, a Sí, Ned. porque además empieza con una injusticia de la que él mismo es ejecutor, ¿no? Porque ese traidor que él ejecuta tenía algo para decir. Tenía algo para ¿no? decir. Que lo ubicaba en un lugar que Sí. ya no era tan claramente situable como un traidor. Sí, ¿no? por lo menos. Entonces Pero arranca no con una injusticia. No, sí, o arranca con una justicia que no se cuestiona para nada. Claro. Que no admite ningún tipo de cuestionamiento ni ningún tipo de pregunta y se ejerce directamente. Me parece que vale la pena decir, bueno, esta es la falla de Ned, que es un tipo que hace lo que tiene que hacer, siempre hace lo que tiene que hacer, no se pregunta. Y me parece que eso, no, alguno puede pensar que no es una falla, alguno puede pensar que no, pero no importa, ese rasgo, esa característica pesa sobre sus hijos. Sí, pues es un imperativo Sí. Que no puede dejar de. Exacto. de Él cumplir, ¿no? hace lo que tiene que hacer. En un momento lo vienen de hecho lo vienen a buscar para que vaya a ayudar al rey, y de eso desencadena todos los problemas que tiene la familia, y la esposa le dice, ¿podés decir que no? Y él dice, no puedo decir que no. Podría, pero él no puede. No puede. No puede decir que no. ¿No? Y entonces después le dice, bueno, no vayas, le dice, cuando se descubre que es toda una trampa y que va a haber problemas y que hubo asesinatos ahí y que se va a meter en la boca del león, la mujer le dice, no vayas, ¿no? Y él le dice, tengo que ir, ¿no? No dice, quiero ir. No hay quiero ahí. No, o los quiero están disfrazados de imperativos. Tengo que ir, ¿no? Y la mujer le dice, eso es lo que siempre dicen los hombres cuando llama el honor. Que me parece que está bien el diagnóstico de la esposa. Bueno, ese problema que tiene Ned, me parece que es el que Jon logra ir un poco más allá, y lo que le permite, a mi entender, terminar bien en la serie. Saltemos al final de la serie. Bien. Hubo mucha controversia con el final. Muchos espectadores se quejaron mucho del final, porque esperaban otra cosa, ¿no? Esperaban un final, creo yo que por eso se quejaban, esperaban el final donde Jon efectivamente... Un final feliz. Un final feliz. A mí me parece que la serie tiene... Yo no llegué al final. A mí me parece que la serie todavía. tiene un final feliz. Ajá. Me parece que terminan los que sobreviven, ¿no? Sí, porque van rodando cabezas a lo loco. Los hijos Stark que sobreviven terminan bien. Jon entre ellos. Jon, ¿cómo termina? Spoiler de por medio. Yo me tapo los auriculares. Muchos esperaban que Jon se convirtiera en el rey de los siete reinos. ¿Sí? Porque tiene pasta de campeón. Tiene pasta de campeón, y además tiene supuestamente el linaje para hacerlo, que es algo que se descubre en la serie más adelante, que tiene el linaje para hacerlo, ¿sí? Spoiler gigante, se descubre en un momento que él no es un bastardo. Es un bastardo cualquiera. No es un bastardo ni siquiera. Ajá. Ni siquiera es bastardo. Lo que pasa es que no es Stark, es Targaryen. Es lo que es Daenerys. ¿Sí? Es, de hecho, es el heredero. Es el heredero. De los dragones. El heredero, ¿cómo sería? El que tiene derecho a reclamar el trono. ¿Sí? Joder. Pero él elige no ir por ahí. ¿Y cómo termina? Termina yéndose con los hombres libres que viven más allá del muro. Los que no están dentro de los siete reinos, que están más allá, ¿no? Bueno, ahí donde había conocido el amor.
Exactamente, ¿no? exactamente. Que es un punto que él no puede conocer el amor en ningún lugar que no sea ahí. Porque cuando estaba del muro para abajo, entonces se le armaba que cualquier mujer con la que estuviera podía ser una mujer que terminara dando a luz a un Snow como él, y entonces no podía coger con todas las que están abajo, no puede coger con ninguna. No. Tiene que ser a una que esté de afuera. Sí, Sí. más allá del Tiene que muro. estar más allá del mundo conocido porque todas las otras pueden ser la madre, ¿no? Bueno, y efectivamente ahí conoce a una con la cual sí se acuesta y sí encuentra el amor y el sexo. Y termina eligiendo... Y vaya que lo encuentra, Exacto. porque la serie no se priva de... No se de priva nada. Es de eso. difícil verla con un hijo adolescente al lado. Porque a veces hay situaciones, bueno, que... Sí, ¿no? bueno, puede ser. no, Hay que ir preparado para eso. Decir, bueno, sí, trae lo estos- vemos. trae estos- Es así, el mundo es así. trae estos temas. Trae estos temas. Sí. Em, Mientras no me... ah, Mientras no me quiera ajusticiar, está todo bien. a mí me parece que la... Y digo, y a mí me gustó, John termina vivo, que en esta serie no es poco, termina libre, que en esta serie no es poco, y termina rodeado de amigos. Bueno, no está nada mal. No. No está nada mal. ¿Quién no quisiera terminar Por así? eso, a mí me parece un buen final. Me parece, no, claro, no tiene ninguna rimbombancia, pero me parece que es un buen final. Yo creo que termina bien. Y se va, vamos a decir, a la nieve de la nieve. Yo creo que, podemos decir, él elige ser Snow. Sí. Yo creo que toda el arco de Jon durante toda la serie es, él está todo el tiempo pensando, Snow no, Stark, ¿no? Yo no quiero ser Snow, quiero ser Stark. Snow no, Stark. Snow no, Stark. En un momento se descubre, Stark no, Targaryen. No es Stark, es Targaryen. Y él dice, Targaryen no, Snow. Bien. Me parece que ese es el arco de él de la serie, tiene esa estructura. Viene en la línea del tema del nombre propio, ¿vio? También. Bueno, que bueno, ya será retomado No oportunamente. podemos anticipar nada. Ok, bueno. Me parece que él elige eso, que se trata de cómo él termina eligiendo eso un poco de otra manera de lo que él mismo al principio renegaba. Y cuando lo elige se convierte en otra cosa. Hay un... Por eso es no. Y yes. No, no. Yes. También es no, ahora. ¿Qué podemos pensar qué es lo que le permite a Jon Snow hacer eso? ¿No? ¿Qué es lo que le permite hacer eso? Hay una escena al comienzo, también en el primer capítulo, donde encuentran unos lobos. Encuentran unos lobos huargos, que son como unos lobos gigantes, que además son el emblema de la casa Stark. Entonces están volviendo de haber decapitado al desertor y encuentran en el camino un lobo huargo, dicen yo, muerta, la madre muerta, y unos cachorros. Y entonces hay 5 cachorros. Y Jon dice 5 cachorros, 1 por cada hijo Stark, sin contarse a él mismo. ¿Ven? Son 5 sin contarse a él. ¿Ven? Entonces dice, hay 5, 1 por cada niño Stark, dice él, ¿no? Uno podría decir, como analista ya puede decir, bueno, usted tiene el 5 grabado. 5 es el número de los niños Stark. Usted ve 5 y dice 5 hijos Stark, ¿no? Sí, hay otra versión del 5, ¿no? Que es el 5 Her, que era También, el imperativo de los también, del muro. puede ¿no? ser, también. No, pero que es un imperativo que él transgrede, ¿no? Transgrede, sí, más allá, cuando se va, cuando se puede ir al otro lado del mundo, ¿no? Claro, Ahí no lo puede- transgrede. Claro, para mí no lo transgrede. En exacto. realidad no lo transgrede, porque si lo va a hacer fuera del... En El tema es el si lo momen- transgredería, sí. No, pero en el momento en el que él se enamora y transgrede, en ese momento él
todavía se reconocía como uno de los desgraciados del muro, ¿no? Yo pienso que él tiene esa duda, que él está ahí... Sí, estado de vacilación sí, fantasmática. exacto, está explorando eso. Sí. ¿Quién es él? ¿Qué es él? Que además... Bueno, ahí vamos a tener que ir vamos cerrando, haciendo una brochadura. Ok, bueno, sí. abrochamos. Me parece que lo que pasa cuando encuentran los lobos es que de repente aparece un sexto lobo, ¿no? Y entonces otro le dice, el otro bastardo que tiene, le dice, mirá, este es para vos también, ¿no? Que es un problema, porque le mete le mete presión. Le mete un anzuelo, le dice, vos también podés ser Stark. Ojo que vos también. Él dice que yo no, ojo que vos también podés ser. Y entonces ahora tiene un problema. Entonces ahí para mí se le empieza esta cosa de, pero ¿qué es lo que hace que, ok, esto lo pone en la cosa de ser Stark, pero estamos diciendo que él logra ir más a eso. ¿Qué es lo que logra? Para mí, Jon Snow aprende a traicionar en la serie. Aprende a hacer eso que el padre no podía hacer, que le causó la muerte al padre, que le dijo que era el imperativo, que esto era absolutamente incuestionable, y parece que Joe aprende a traicionar. Jon aprende a traicionar. Hay 3 momentos en los que traiciona. Primero, traiciona a su propia familia, a los Stark. Se entera que Robb, su hermano, el primogénito, el príncipe, digamos, el que es todo lo contrario que un bastardo, es el príncipe. Sí. ¿No? Robb es el príncipe. Se entera que el príncipe está yendo a la guerra. Y él dice, tengo que ir a ayudarlo, a pelear lado a lado con él. Y se escapa de la Guardia de la Noche y los amigos lo traen de vuelta. Y bueno, es verdad que los amigos lo traen, pero él se deja traer de nuevo. Hay una primera pequeña traición. Ahí no va a ayudarlo a su hermano en la guerra. Se queda con los de la Guardia de la Noche. Después traiciona a los de la Guardia de la Noche. Porque mete a los salvajes. Sí, yo no sé si estaría tan de acuerdo, porque ahí lo que se me viene como idea es lo que él en realidad puede atravesar es lo que estaría del lado de la obediencia debida, sí, ¿no? Y salirse de la obediencia debida es traición. A mí me parece que sí. Me parece que sí, y me parece, pero porque a veces está en orden traicionar. Porque a veces traicionar es lo mejor que se puede hacer. Bueno, desde ese punto de vista, pero es que me parece que el problema es que no lo podemos hacer, es que no se puede hacer porque tenemos la idea de que la traición es algo que es una porquería sí o sí, y entonces no lo puedes hacer. Porque para aquellos de los que te vas a separar, aquellos que te piden que obedezcas, te van a decir que sos un traidor. Sí. Ellos lo van a llamar traidor a eso. Si no... Y si uno no se amiga con la idea de, sí, a veces lo mejor que puedo hacer es eso, porque cuando me doy cuenta que estoy peleando para el bando equivocado, lo mejor que puedo hacer es traicionar. Nuestro amigo Hugo cita muchas veces a Saramago en el Evangelio según Jesucristo, donde se dice, Dios perdona antes a un traidor que a un renegado. Un renegado es el que sigue peleando por la causa en la que no cree, porque no se atreve a traicionar. Antes a un traidor. Y me parece que Jon aprende eso, aprende que a veces, en determinados momentos, cuando te das cuenta que estás del lado equivocado, lo mejor que puedes es traicionar. Y ahí marca diferencia. Marca diferencia. Con el padre. Sí, lo hace 3 veces, a 3 cosas distintas. Bien. Cada uno a un obediente distinto. Bueno, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Demián. Y bueno, nosotros nos vamos a escuchar. Ya nos vamos a Mar del Plata porque vamos a escuchar a una banda marplatense que es Fonso y las Paritarias. Y vamos a escuchar Enemigos de la Fantasía. Y después Francisco Casay. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Estábamos escuchando un tema que mandaste vos, ¿sí? Sí, Gabriel me pidió hoy
una canción, así que les pasé una igual, pequeña corrección, es de Capital la banda, ¿eh? Ah, Aunque pensé que mencioné era justo banda Mar del Plata. marplatense. Ah, porque hablan de Mar del Plata en el tema. Sí, justo hay Sí, una mención, de sí. hecho tienen un par de temas más donde la ciudad es un poco referenciada, pero una banda de Capital, Ah, desde bueno. hace unos pocos años, un poco del nuevo rock nacional, ¿no? Bien. No, yo estaba hoy pensando así en la musicalización en un momento pensé en poner algún tema de los Beach Boys, pero digo, no, le voy a preguntar a Frank, que seguro que alguna buena recomendación va a tener. Bueno, Ahí fue. bien. Bueno, ¿Cómo Bueno, están? bueno, Bueno, qué nos traes hoy, Francisco? primero aprovechar bueno, este espacio que siempre me ofrecen para un momento de difusión y anuncio, porque en 2 semanitas vamos a estar realizando la quinta Feria Invierno de Editoriales y Cultura Gráfica. Quinto año consecutivo que realizamos esta feria de editoriales de todo el país. Va a ser el 13 y 14 de junio, ¿sí? Justo fin de semana largo. Usualmente es una feria que realizamos entre el 20 y 21 de junio, de ahí el nombre, ¿no? El plena transición entre mm, estaciones. El fin de semana largo esta vez cae 13, 14 y 15, así que vamos a estar realizando la feria este año. Va a haber aproximadamente 140 proyectos editoriales de todo el país, Wow. bastante mm, federal dentro de todo. Como mm. siempre, actividades de todo tipo. Dentro de poquito vamos a estar publicando el programa de actividades, más o menos unas 30 actividades para todo tipo de público. Y como siempre, la feria es de acceso gratuita y libre, ¿sí? Sábado y domingo en el auditorium. Para quienes estén escuchando que sean de Mar del Plata o para quienes viajen quizás ese fin de largo para acá, queda la invitación. Y así como una de las personalidades de renombre a esta altura, ya que logramos que vengan, va a estar participando con su presencia física Lucrecia Martel, Ajá, que además va a bien. estar, vamos a proyectar Mm. su última película, por supuesto, el último documental, Nuestra Tierra, y a la vez va a haber una conversación pública con ella en torno al libro que publicó con Caja Negra, Un Destino Común, en charla con Malena Rey, una de las editoras del mismo sello. Ah, Así qué que lindo que va a estar eso, ¿eh? esperamos que sí, la verdad Mm, que como siempre a puro pulmón, más en mm. circunstancias que cada vez son un poco más eh, difíciles y adversas para proyectos e iniciativas como estas, pero esperamos que sea también un buen momento de celebración, congregación y festejo, ¿no? También de todo este universo cultural que tanto nos apasiona. Así que ahí queda ya y formalmente todo el mundo invitado. Francisco, ya que empezamos con avisitos, paso un par de avisitos más, ¿no? Dale. Y hablando de Caja Negra, mañana en JJ Circuito Cultural, que es Jean Lloré 347, se va a hacer la presentación en Buenos Aires del libro de Luis Ignacio García, que editó Caja Negra, Fascismo Cosplay. Va a conversar con Ana Longoni, con Natalie Incaminato y con Diego Stulbark, ¿no? Esto va a ser mañana a las 18 horas en este centro cultural. Y después también, casi a la misma hora, se va a presentar un libro de poesía en La Libre, en la librería La Libre, que se llama Quedan tilos en Moscú, de Marcela Meroni. Esto va a ser en La Libre, Chacabuco 917, en San Telmo, a partir de las 17:30. Mm. Espectacular. Bien. De hecho, Ana Longoni era una de las invitadas también de la feria de este año, pero lamentablemente por circunstancias familiares no va a poder participar. Pero bueno, la presentación del libro de Luis, a quien conozco personalmente, con Diego y con la Inca y con Ana misma, seguramente va a ser un lujo. Así que buenísimo también la mención de esa presentación. Que a propósito, bueno, recomiendo, justo no vengo a charlar del libro de Luis, pero sí de otro libro de Caja Negra en las recomendaciones que traigo hoy. Me imagino que quizás Diego ya está un poco al tanto de este libro, de una investigadora argentina realmente deslumbrante que se llama Cecilia Ricap,
que publicó un libro, como les decía, en caja negra, se llama Teoría de la Dependencia Digital. Apareció hace muy poquito. Sí. Un libro interesantísimo realmente. Ella es una economista, investigadora, reside actualmente en Londres. Hace muy poco, un mes, 2 meses como mucho, estuvo en el país haciendo la presentación correspondiente del libro, también un poco girando por los medios, para comentar un poco de qué va esta investigación tan interesante, tan compleja y tan detallada, ¿sí? Porque ella básicamente viene ya desde hace bastante tiempo investigando un poco todo lo que es el sistema contemporáneo de las tecnologías digitales, sobre todo las que están fuertemente vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial, sus distintos protocolos, modelos y obviamente sobre todo las empresas, ¿no? Monopólicas, como ella misma habla en el libro, los monopolios intelectuales que a su modo están definiendo y determinando de una manera muy fuerte básicamente muchos aspectos de la vida contemporánea, no solo a nivel de lo que significa, bueno, la vida de cada uno, cada una en tanto individuo que es usuario o usuaria permanente de distintos tipos de plataformas. Sabemos que a esta altura no hay prácticamente un solo fragmento de nuestras vidas que no esté de alguna manera mediado o capturado, ¿no? Por el uso de distintas plataformas, aplicaciones, ¿no? Que son las de común uso cotidiano, ya sean de delivery, transporte, compras online o lo que fuere. Y en este libro realmente lo que ella nos ofrece en principio es, como ya el título lo sugiere y después lo tematiza, una especie como de reactualización de lo que había sido la vieja, a esta altura, teoría de la dependencia económica, ¿no? Que surgió fuertemente en la década de los 60 y que tenía obviamente en su centro o en su núcleo la distinción entre centro y periferia. Bueno, ella lo que se propone un poco es como continuar un poco esta teoría, reactualizarla y continuarla donde, bueno, según los desafíos que también presenta el mundo contemporáneo, y como les decía, fundamentalmente para trazar un mapa realmente muy complejo y en pleno movimiento de cuáles son realmente estas grandes corporaciones, sus relaciones y también toda la arquitectura que están impulsando en términos, en torno, perdón, al desarrollo de la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, que es la que, como la inteligencia artificial que, como sabemos, es la que últimamente ha adquirido cada vez mayor peso y está básicamente reconfigurando no solamente a la totalidad de las sociedades, sino también a cada uno de nosotros y de nosotras como individuos y colectivos, ¿sí? Francisco, es un tema realmente de absoluta actualidad y que va al centro del debate. Bueno, en estos días nos acabamos de enterar de que en este debate entró el Vaticano, ¿no? Totalmente. De una manera incluso una bomba, ¿no? Sorprendente, o sea, sí. La primera carta encíclica de León XIV toca el tema de la inteligencia artificial y el trabajo fundamentalmente y el lugar de lo humano, y aparte digamos, la fecha, con fecha 15 de mayo, que no es una fecha cualquiera, ¿no? Y ahí entendemos un poco por qué se llama León XIV, porque un 15 de mayo de hace creo que como 130 años hubo un León XIII, ¿no? Que fue que también publicó una encíclica en un 15 de mayo y que fue la primera denuncia de la explotación de la revolución industrial, ¿no? Con lo cual digo, este libro es bienvenido porque está en el centro de un debate que ya no se circunscribe a un debate académico. No, ¿no? totalmente. Hasta ahora era un debate académico, ¿no? Exacto. Ahora, digamos, el Vaticano ha hecho esto de un debate para toda la cristiandad, digamos, ¿no? No, totalmente, algo que ya, bueno, en ese sentido, algo que compete a la humanidad en su totalidad. Como vos bien decís, ya es un tema que directamente tiene una urgencia social y política y cotidiana inevitable. Y aparte, lo interesante de este libro es que obviamente también es escrito por una argentina, tiene una perspectiva muy situada en nuestro contexto nacional. De hecho, la primera parte del libro es una refutación impecable de la sarta de estupideces y falsedades
que Milei estuvo sosteniendo y sigue sosteniendo en torno a esta idea de que Argentina puede transformarse en una especie de, como de polo mundial de inteligencia artificial. Bueno, ni hablar lo que es la presencia de Peter Thiel en nuestro país, con Palantir, y ahora este proyecto de la creación de los gemelos digitales, ¿no? Como que cada uno va a tener una especie de doppelganger virtual o digital, ¿no? Y la formulación de una especie de estado predictivo, ¿no? Toda esta especie de simulación en torno a escenarios posibles que permitan regular justamente mediante la instalación de lo que se suele denominar una gobernanza algorítmica, un nuevo modo de regulación de gobierno y de relaciones sociales. Así que es un libro complejo, digo, en el sentido de que mucha información súper interesante para leerlo con paciencia, porque realmente Cecilia, como investigadora, ofrece una cantidad de información, conexiones y argumentos sumamente sugestivos. Y como les decía, lo más interesante de todo es que realmente está pensado, no, o sea, el análisis es global, pero fuertemente situado en nuestra coyuntura nacional y latinoamericana, ¿sí? El problema central, obviamente, también un poco queda expresado en el subtítulo del libro, que es Soberanía y Desarrollo en el Capitalismo del siglo XXI, y obviamente una de las grandes apuestas del libro consiste no solamente en pensar qué contramodelo o modelo alternativo se podría ir esbozando para, de alguna manera, regular, frenar y reconfigurar toda esta gran arquitectura de las tecnologías contemporáneas y sobre todo de la inteligencia artificial, sino justamente para pensar todavía de qué manera se puede seguir o de qué manera podemos revitalizar proyectos democráticos, colectivos, ¿no? Que pongan justamente en el centro estas cuestiones tan acuciantes. Así que ese era el primer libro que tenía ganas de mencionar y recomendar. Bien, ¿podés repetir el autora y título? Sí, por supuesto. Sí. La autora es Cecilia Ricap, con K, el apellido. Teoría de la dependencia digital, soberanía y desarrollo en el capitalismo del siglo XXI, editado por Caja Negra. Bien. El otro libro, que está bastante emparentado con el de Cecilia, apareció ya creo que hace un año aproximadamente. Diego quizás también lo leyó o quizás lo conoce. Se llama El Ojo del Amo. En este caso, un autor italiano de nombre Matteo Pasquinelli, editado por Fondo de Cultura Económica. El subtítulo del libro es Una historia social de la inteligencia artificial. De hecho, es un libro que la propia Cecilia cita en algunas ocasiones, en este libro que acabo de recomendarles y que mencioné. Y en este caso lo que tenemos es una propuesta distinta, pero como les decía, bastante vinculada a lo que viene trabajando en este sentido Cecilia, porque Pasquinelli un poco lo que se propone es, básicamente lo que ofrece en el libro es una genealogía alternativa y altamente crítica al desarrollo histórico de la inteligencia artificial y sobre todo para operar un desplazamiento que a su modo de entender esta cuestión es muy importante también y que consiste en dejar de pensar la inteligencia artificial en esta especie como de juego de espejo o de mímesis con la cuestión de la inteligencia biológica humana, ¿sí? Que es algo que suele estar muy presente en los debates en torno a la IA. Sí, incluso en los orígenes, cuando empezó a escribir Simon, digamos, respecto a la IA, ¿no? Esta idea de que la IA podía, de alguna manera copiar la manera de resolver problemas que tenían los humanos, ¿no? Y incluso, bueno, Simon, de las primeras cuestiones que construye son los primeros programas de ajedrez, que son inventos de Simon. Exactamente. O sea, los propios investigadores y desarrolladores de la inteligencia artificial han recurrido obviamente a estas analogías y comparaciones, pero también es un intento de desmitificar ese tipo de discursividad, porque sobre todo Pasquinelli lo que ofrece, como les decía, es una genealogía crítica que en vez de tomar esta suerte de identidad o antinomia también que podría existir entre la inteligencia biológica de la especie humana y la IA, lo que él prefiere es desplazar justamente la inteligencia biológica para hablar más bien de la inteligencia práctica o laboral, ¿sí? La tesis fuerte del libro es que de alguna manera no es que se elimina el principio de esta cuestión mimética, efectivamente la IA de alguna manera
replica, ¿sí? Operaciones que obviamente somos capaces de hacer los seres humanos, pero a un nivel mucho más complejo, acelerado, comprimido, etcétera. Eso no lo discute, pero lo que sí discute y pone en el centro, como les decía, es la cuestión de que en realidad lo que la IA de alguna manera replica, transformando en código, protocolarizando o esquematizando, son las conductas prácticas colectivas y sobre todo las conductas laborales colectivas, ¿sí? Lo que hace Pasquinelli en este sentido es, o sea, la genealogía se extiende bastante atrás en los tiempos, pero sobre todo el momento más importante aparece en la modernidad reciente con la industrialización, y lo que él sigue es un poco la línea de la automatización, que obviamente es una cuestión que ya había aparecido en el siglo XIX con el desarrollo de la industria, y lo que obviamente también representaba en ese momento la máquina, el desarrollo industrial de las máquinas, no solamente como amenaza, como hoy también vuelve a aparecer en torno a la cuestión de la IA como amenaza, básicamente para los y las trabajadoras en términos de desplazamiento, desocupación, ¿no? Y directamente de eliminación del campo laboral, ¿no? Decime, Diego. Sí, sí, que es muy interesante, digamos, el enfoque que estás planteando que hace este autor italiano, porque justamente, y volviendo a Simon, Sí. antes de sus estudios sobre la cibernética, él se empieza a interesar a partir de determinados trabajos que él tiene en la administración pública norteamericana. Total. Él empieza a estudiar, ¿no? A investigar cómo era, no desde lo normativo, sino Ujú. cómo trabajaban de hecho en una repartición pública o administración pública en distintos lugares, ¿no? A donde él fue. Y digamos, y a partir de este primer interés que él tiene, Ujú. después pasa a la cibernética. Totalmente. De hecho, eso que mencionás aparece en el libro porque Pasquinelli, de hecho, también liga esta misma cuestión de desarrollo contemporáneo de la inteligencia artificial al viejo arte de la estadística, de la burocratización, de la cuestión administrativa de los estados, ¿sí? No es simplemente una cuestión de la vieja industria que caracterizó al siglo XIX y todos los dilemas que creaba en términos de, bueno, desplazamiento, productividad, progreso, sino justamente toda esta cuestión sumamente interesante en torno a la optimización de los dispositivos estadísticos, básicamente, ¿no? Y cómo la IA sigue respondiendo justamente, Ricard también lo dice, ahí lo conecto, no dejan de ser expresiones expresiones o tecnologías que forman parte del campo de la matemática predictiva y estadística, ¿sí? Entonces, de alguna manera se insertan ahí, por supuesto, con fines muy precisos que a veces tienen que ver o con la optimización de recursos, control de poblaciones, demografía y demás, pero también lo interesante del libro de Pasquinelli es la forma en que también introduce todo lo que fueron las investigaciones, no solamente de la biometría, sino de la psicometría, ¿no? Esta cuestión de la supuesta capacidad de diferenciar, jerarquizar y cuantificar las habilidades humanas en términos de inteligencia promedio, habilidades posibles, conductas y demás, ¿no? Y cómo justamente el código de la IA pasa, por supuesto, también en la historia de Pasquinelli inevitablemente por el problema de la cibernética, ¿no? Los sistemas que se autoorganizan, etcétera, etcétera. Pero lo que, como les decía, lo que más le interesa a este autor es sobre todo no perder de vista. Él mismo lo dice al principio, con una tesis un poco rimbombante, pero para que quede bien asentada, para que no se pierda de vista cómo el trabajo es el primer algoritmo, ¿no? Él lo dice así. La tesis central de este libro es que el primer algoritmo de la humanidad es el trabajo, ¿no? Y a partir de esa mínima, de esa expresión o sentencia mínima, podemos empezar a desprender las implicancias generales de lo que se pone en juego en términos de humanidad, trabajo, progreso, productividad, desarrollo estatal, etcétera, etcétera. Francisco, estaba pensando que, digamos, no sé si tiene algún contacto o no con el Vaticano, por ser italiano, pero está en este planteo está casi en el espíritu de la encíclica, porque que justamente una de las columnas vertebrales de la encíclica es la relación entre IA y trabajo. Totalmente. Tanto Ricap como Pasquinelli coinciden plenamente en que más allá de
las utopías montadas en torno a todo lo que la IA puede facilitar, la tesis de base es que no deja de ser una tecnología optimizada de control social, de control laboral y vigilancia. La propia genealogía que Pasquinelli traza, como les decía, desde el siglo XIX hasta la actualidad, pasando por todas las investigaciones que tenían que ver con el desarrollo de métodos específicos para optimizar, medir las capacidades laborales, van en esa misma dirección. Y de cómo el tema, que es sumamente interesante, esto en Pasquinelli aparece de la mano de Marx, inevitablemente Marx tiene un lugar destacado en este libro, sobre todo en relación a la cuestión de lo que él denominaba el intelecto general, ¿no? Y su relación con la maquinaria moderna. Pero algo de lo que es interesante es que no son simplemente tecnologías de producción neutrales, a este punto ya completamente está desmitificada esa cuestión, sino que son medios de producción que son simultáneamente medios de control. No están escindidas esas dos dimensiones, como podía ocurrir en otros contextos sociales o productivos, ¿sí? Donde una herramienta de trabajo no era necesariamente a la vez un medio de dominación del propio trabajador o de la propia trabajadora, ¿no? Hoy en día, ¿no? Para estos autores y estas autoras, es el propio dispositivo productivo el que inherentemente contiene esta dimensión de vigilancia y control, ¿no? Mira, salvando la distancia, Francisco, y esto es una experiencia personal, estando en la ciudad de Quito hace muchos años, ahí me di cuenta, uno a veces tiene que ir afuera para darse cuenta de algo que está dentro, que todo el diseño del Metrobús, ¿no? Es un mecanismo de control social. Total. ¿No? Que efectivamente después me enteré que en la ciudad de Buenos Aires lo habían copiado de Quito, no es que Quito lo copió de Buenos Aires, y efectivamente ahí, estando ahí, pude palpar claramente, ¿no?, cómo estaba diseñado el control social en la ciudad de Quito a partir del Metrobús, ¿no? Totalmente. Exactamente. Así que, de nuevo, un libro, otra vez, como el de Cecilia, para tomárselo con calma, un libro que rebosa de información, capítulos muy diferentes entre sí, porque realmente es una historia muy compleja la que va articulando para llegar a la contemporaneidad y una comprensión, en este sentido, por lo menos de un punto de vista un poquito más marxista, lo que sería justamente un entendimiento más materialista, ¿no?, de las infraestructuras contemporáneas de la tecnología digital de la actualidad. Y después, por último, que me quedan 2 minutitos, Sí. Vuelvo a otro ensayista argentino, en realidad un escritor más abocado a la narrativa. El autor, por ahí ya también lo conocen, está girando bastante por algunos medios, Roberto Chuit Raganovich. Es un escritor cordobés, joven, un poquito más joven que yo. En realidad tiene 2 libros publicados, 2 libros de narrativa, Quiebra el Álamo, editado por Futurock, y otro más reciente que se llama Si sintieras las estructuras mayores bajo tus pies, si no me equivoco, creo que sí, editado por Alfaguara. No vengo a hablar de ese libro, el que le quería mencionar es uno que editó El Gato y la Caja, una editorial hermosa de divulgación, súper interesante, muy variada. La mayoría de los libros, de hecho, creo que tienen descarga gratuita en la propia página de la editorial, y el libro como tal se llama El Archipiélago, el Archipiélago, y el subtítulo es Nuestra retirada del mundo y notas para un regreso. Un ensayo, en ese sentido, bastante más amigable, mucho más afable en su lectura. Como les digo, el catálogo en general está pensado como un catálogo de divulgación de temas de actualidad, ya sea científicos o sociales. En este caso se trata de un ensayo donde la cuestión, de todas formas, de la inteligencia artificial y estos temas que venimos ahora conversando en este segmento están muy, pero muy presentes, y un poco la intención del libro de Roberto justamente es tratar de volver de nuevo a los diagnósticos del presente, pero tomando la metáfora del archipiélago como metáfora de nuestra condición social contemporánea, ¿no? Para él el archipiélago, de alguna manera, como imagen, también como elemento topográfico, de alguna manera expresa nuestra disgregación contemporánea, ¿no? La fragmentación, como también aparece un poco en el libro de Pasquinelli, es un término que a mí me interesa mucho,
esta cuestión de quizás dejar de pensarnos como individuos propiamente hablando y empezar a pensarnos como dividuos, ¿no? Haciendo en esta tensión entre... Súper interesante porque Manolo Rodríguez, justamente, digamos, no se llega a una concepción del individuo como individual. Claro. ¿No? Es que lo individual aparece un poquito en Deleuze, en este famoso texto sobre las sociedades de control, ¿no? Ya con esta tesis fuerte de que, bueno, los mecanismos contemporáneos de control, contrariamente a lo que eran los sistemas de vigilancia, ¿no? No se basan en disciplinar al individuo, sino justamente en aprovechar la fragmentación corporal, psíquica y la dispersión, ¿no? Que de alguna manera conforma nuestras subjetividades. Ya estamos plenamente disgregados entre todas las plataformas que usamos, los ámbitos sociales que recorremos y que habitamos, y la idea de individuo como aquello que es inescindible, como aquello que de alguna manera se mantiene adherido a sí mismo, ¿no? Está completamente en crisis. Entonces se da lugar más bien a esta otra concepción de lo individual, ¿no? Como una especie de condición muy distinta en la que ya nadie puede reclamar algo así como una identidad o una mismidad, ¿no? O esta idea de identidad fuerte que quizás regulaba, bueno, también la propia dinámica de la sociedad. Así que, última recomendación, la de Twitter. Bueno, y nosotros también nos tenemos que dispersar, llegado este horario. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Francisco. Nos estamos yendo. Bueno, muchas gracias. Hasta el próximo jueves. En Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24, aquí en la RZ.